noches, bienvenidos a Más Barato que Terapia Podcast. Yo soy Erendira y estoy con la única otaku con vida sexual activa. Lo que sea que signifique eso. Para un otaku. Yo soy esa otaku. Por si se preguntaban. ¿Quién de las dos era la otaku? Y estoy con una hola demonio de bolsillo. Sí, soy. O sea, hace una Hello Kitty. Yo te presento bien bonito y tú me... Esperen. Les recordamos que pueden seguirnos en todas las redes sociales como Más Barato que Terapia Podcast y que pueden escuchar todos nuestros capítulos en cualquier plataforma de audio, Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast y Amazon Podcast. Y en YouTube también, ya les dije, vayan a vernos a YouTube, por favor. Bueno, no a vernos porque no están nuestras caras, o sea... Pero quisiesen que estuviesen nuestras caras. Ay, ahorita como estamos no creo. No, sí, obvio. Sí. Ajá. Esta vez me toca empezar a mí. En esta ocasión va a empezar Mariano, de que nos vas a platicar ahora en tu podcast de una sola persona. Les voy a hablar. Ni perdón ni olvido. Sí, esto va a ser un tema continuo al parecer. Les voy a hablar sobre la demonología y, bueno, voy a hacer la introducción sobre la demonología y su relación con enfermedades mentales. Ay, vas a hablar de mí, dices. Sí, Habla más porque fuerte. tienes el demonio dentro. Habla más fuerte. Ah, sí, soy una ola demonio. Ok, ¿sabes qué es la demonología? Es la terminología de los demonios. Es una rama de la teología que se encarga de estudiar pues los demonios y sus relaciones. Teología es lo de la religión, ¿no? Ajá. Ok. Bueno, se denomina... Si estamos un poquito disminuidas es porque estamos como echando la flojera y así, pero en un ratito ya nos porque ha sido una acoplamos. semana laboral muy... Ay, no te pregunté, ¿cómo estás estos? Mal. ¿Por qué mal? Uy, ya estoy muy cansada. O sea, neta, ahorita sí es así como de ya, por favor, que me atropelle un camión para dejar de vivir y dejar de trabajar. Vivir está padre, ya dijimos. Ajá, no, pero... Ay, verga, hoy tengo terapia. Sí. Güey, pero neta estoy muy cansada. Así estoy muy cansada. Emocionalmente, mentalmente, físicamente. Ya, o sea... Ya, por favor, ya. Güey, aparte, o sea, estoy como muy molesta porque es como de... Me gusta mucho Halloween y todo. Estaba como muy emocionada. Empezó octubre como muy... Y ahorita ya estoy así como que... Ya. Y ni siquiera es Halloween todavía. No, güey. Apenas llevamos la mitad de octubre. Yo pensé que ibas a decir que estabas molesta porque ya hay cosas de Navidad. Eso a mí me molesta mucho. Güey, a mí también. Me caga mucho la Navidad, o sea... Güey, realmente a mí también. Aparte, me siento muy molesta de que se nos esté imponiendo esta religión. Porque, güey, es una religión. Sí, es muy religiosa la Navidad. Sí. O sea, en el Halloween nosotros no los obligamos a ser satánicos ni nada. Bueno, Pero bueno. si alguien se lo preguntaba, ya estoy bien de mis de estos. Ah, sí. Ay, muchas de estos. gracias. Ya ven, nunca tengo mejores amigas. Estoy bien. Tuvimos bazar todo el fin de semana. Estuve yo en el stand y estuvo divertido. Estoy viendo que la terapia como que da frutos porque antes no hubiera podido como hacer amiguitos o le hubiera hecho como caras a las personas que se me acercaran a hablarme, o sea, independientemente de las personas que se acercaran al stand. Y en esta ocasión pues hice amiguitos, hablé con las personas, hubo perritos, entraban muchos perritos y pues estuvo divertido y ahorita estoy teniendo de vacaciones, pero pues tengo un montón de trabajo. Gracias a Dios. 6 visitas. Ajá. Sí. Pues así estamos. Bueno, yo estoy bien, tú estás queriéndote matar. Sí. Dice Ahorita Frida que gracias también por preguntarle. Ella Sí. también está bien. Porque, Sí. ¡ay, fue cumpleaños de Frida! Frida cumplió 11 años el viernes. Tuvo una fiesta. Le llevan regalos y dulceros. Ella está muy mal. Porque había muchos perros y Frida ya estaba así de, güey, 2 taquitos Y de había pastor me hubieras pasto. llevado, sí.
no se podía sentar, entonces estuvo parada todo el tiempo. Sí, porque... Frida es un perrito muy panista, por si no lo recuerdan. Sí, entonces no se podía sentar en el piso porque es así como que, uy, este piso no es higiénico. Mi mamá no lo trapeó antes de traerme. Sí. Bueno, háblanos de demonología, por favor, si nos haces el favor de ilustrarnos con tu tema. Bueno, dentro de los demonios, bueno, hay diferentes jerarquías, hay diferentes demonios, pero antes de eso, en el cristianismo o en la religión católica se ve a los demonios como ángeles caídos. Digo, saben la historia como de... Ya saben que somos pobres, entonces hay perros por donde sea. Sí. Perdonen los ladridos. Sí, ya a estas alturas es parte del podcast. A estas alturas ya vamos a ir a preguntarle al perro cómo está de sus besos. Y bueno, por ejemplo, la historia de Lucifer o Satanás y no Lucifer el guapo de Netflix, ¿no? Bueno, se supone que era uno de los ángeles preferidos de Dios y se reveló cuando fue la creación de los humanos, entonces lo desterraron del cielo y pues cayó, ¿no? Lucifer guapísimo. Güey, sí habías visto esta de que le pidieron a un escultor que esculpiera a un Lucifer y lo hizo muy guapo y muy mamado, entonces le pidieron a su hermano que lo hiciera y lo hizo más guapo y todavía más mamado. No. Sí. Eso es como de la época de Miguel Ángel y así. Ajá. Sí, me suena como. Sí. Okay. Pero, bueno. Hay diferentes libros de demonología. Podemos encontrar algunos que tienen una perspectiva como muy católica, en la que es así como de demonios, el mal, pues sí, la típica concepción de todo lo malo, ¿no? Y creo que para que la religión funcione como funciona tan adoctrinante es porque tiene este castigo, ¿no? O sea, no nada más te la venden como algo positivo y que hay un Dios que te cuida, no, o sea, también es de si lo haces mal, vas al infierno, ¿no? Está el diablo. El terror. Sí, y creo que la religión católica sobre todo funciona más por este adoctrinamiento a base del miedo. Uh-huh. Digo que es como, por ejemplo, cuando tu mamá te educaba pues a base de madrazos, ¿no? O sea, sí. No lo hacías porque creías que era correcto, sino porque tenías miedo al castigo. Exacto. Y no porque tenga algo en contra de las personas religiosas, de hecho siempre me Yo pensé que ibas a decir en contra de las mamás. Tampoco. Pero siempre me ha parecido como muy reconfortante, o sea, quisiera yo poder creer, porque es como debe ser muy padre esta idea de que hay un ser mágico, místico, ancestral, que todo lo puede y que de alguna manera te está cuidando, ¿no? O sea, yo veo, bueno, igual te lo contaba la vez pasada, uh-huh, que como que la gente religiosa es, entre comillas, feliz, pero pues tampoco es como que sean felices genuinamente, sí. Simplemente están como cegados a lo que hay afuera. Bueno, según lo que yo pienso y lo que veo de la gente, yo nunca tampoco he sido como creyente de nada, de absolutamente nada desde nunca. ¿Tú te consideras que atea? O... Porque, güey, yo al menos creo en los horóscopos, pero... Sí, o sea, yo no creo en horóscopos, en tarot, en Wicca, nada. O sea, realmente cuando les digo que yo no creo nada, nunca... Yo no creía ni siquiera en Santa Claus cuando estaba bebé. Por eso entendemos por qué Erendira está tan malita de estos, ¿no? Güey, es que es parte de o sea, de tu desarrollo como niño tener como este pedacito de magia, de fantasía. Pero haz de cuenta que o sea, real, yo creía que los adultos me querían hacer pendeja. O sea, que me querían real ver como la cara de mensa. Güey, pero es... ¿Cómo estuviste desde a la defensiva desde siempre? Sí, no, exacto. O sea, porque para mí es como me voy a hacer pendeja yo porque quiero seguir creyendo, ¿no? O sea, ajá, pero sí, no, o sea, nunca he creído en nada. ¿En nada? Entonces realmente no sé cómo definirme a partir de eso. Yo, bueno, de chiquita, pues mi familia es católica y sí estaba como muy impuesto de ser católico y hice la primera comunión y eso, ¿no? Pero fue como que en algún momento como de... Ey, espera. Oye, esto no tiene mucho sentido que digamos. Yo no soy católica, no diría que soy completamente tal vez atea,
porque creo que como que este pedacito de espiritualidad que tengo, a mí sí me gusta mucho, que los horóscopos, el tarot, las wiccas, Todo lo que yo dije que no, ella dice a sí, huevo. O sea, sí. realmente puntualmente Sí, lo que yo dije. sí, es que lo dijiste ya así de, la verga, yo sí. Sí. Eso yo sí. Sí, o sea, toda esta idea como de la brujería y las wiccas siempre me ha gustado porque aparte es como una, o sea, la aquelarre son más mujeres y está como hermandad y esto de tal vez una diosa, no como el dios que conocen ustedes, sino como la naturaleza, Sí. el cómo recibimos y damos y así. Ujú. Pero A mí me gusta, pero como visualmente y toda la cultura visual que hay alrededor, ajá. porque pues, Sí, pero pues bueno, la religión católica, la verdad solamente voy a hablar como de la religión católica / cristiana, porque las demás no las conozco. O sea, no podría hablar sobre cómo es el budismo, los testigos de Jehová, todo eso, porque no sé. Y bueno, todo esto de la demonología siempre está como visto desde una perspectiva católica, ¿no? Este contraste en el que sí tienes la contraposición entre la voluntad de Dios y pues es Satán, ¿no? O sea, el yin y el yang. la bipolaridad, dicotomía. Y creo que es por eso que funciona tanto la religión católica, ¿no? Como mencionamos, es la forma más fácil de educar y adoctrinar. E inclusive con base al el estudio del comportamiento desde un punto de vista psicológico, cuando se hacían los estudios como para poder controlar, esto se hacía con animales, se hacía a base del castigo. O sea, por ejemplo, estos estudios con monos en los que les daban comida y cada vez que alguien se acercaba les echaban agua. Entonces, aunque ya después los otros no sabían por qué no tenían que acercarse, o sea, los demás simplemente le empezaban a pegar porque nos echan agua, ¿no? Entonces, el adoctrinar, el enseñar siempre ha sido más fácil con el castigo. También, por ejemplo, quienes sepan de educación o les guste toda esta parte como de pedagogía y eso, hay diferentes metodologías de enseñanza. Hay una que a mí me gusta, que es la Montessori. Uy, me gusta mucho la metodología Montessori. Okay. Pero, o sea, me estoy riendo porque siempre que los gatos de Mariana hacen algo, ella así de, ay, los dejo ser porque pues Montessori. Sí. Pero bueno, de hecho, por ejemplo, nuestros padres y todo eso, e inclusive algunos de nosotros millennials, todavía les tocó que los maestros les pegaran. O sea, sí, el maestro tenía el derecho, la autoridad de agarrar y darte un madrazo si contestabas mal, si ibas tarde, si lo que sea. Porque era mucho más fácil tener... O sea, por ejemplo, ahora como maestra no puedes regañarlos, no puedes usar tinta roja, no puedes sacarles cero, no puedes decirles no. O sea, hay como muchas restricciones y las entiendo y hacen muy difícil la enseñanza, ¿no? O sea, y sobre todo, por ejemplo, con niños chiquitos o, por ejemplo, a nivel secundaria que... Ay, si alguien ha dado a secundaria, ellos son el verdadero demonio. Pero bueno, creo que a partir de ahí fue como que creció todo esto de esta concepción de los demonios porque se necesitaba algo que fuera la contraparte de la luz, de Dios, o sea, porque es así como que Dios te cuida, ok, pero ¿de qué? Y sobre todo porque siempre un protagonista / superhéroe va a necesitar de la otra parte para resaltar él en su bondad. Sí, o sea, para que alguien se vea bueno, ok, pero ¿qué es lo que lo hace bueno? Es que hay un malo, ¿no? Ajá. Bueno, aparte del catolicismo, sí hay otros demonios en otras religiones. Hay demonios en las religiones de los hindús. También, por ejemplo, en el Corán hay algo como parecido. Por ejemplo, en algunas ramas del budismo también como que dan a entender que existe el infierno y que también pues hay demonios que atormentan a los pecadores. O sea, esta misma idea que tenemos como de el infierno. También en el hinduismo está bueno, hay algunos dioses que son como en el hinduismo no son como el dios que conocen, que es como todo benévolo y que te ayuda y que todo, no, o sea, son dioses que castigan también. Okay.
En estos del hinduismo no, o sea, no entran tanto en la demonología porque son más bien los mismos dioses los que castigan y no tanto que sean los demonios que castigan. Hay diferentes jerarquías dentro de los demonios. ¿Tú conoces alguno? No. Belzebú, Baphomet es demonio. Sí. Ah, sí, ya. Y ya. Y ya. Sí, los que mencionaban en Leyendas Legendarias. Cuando decía que ajá, sí. Palabra de Belzebú. Sí. Realmente sí no es creo que son los que más conocen. Por ejemplo, Leviatán también es un demonio que a veces lo utilizan como un monstruo. Lo he escuchado y mucho últimamente, pero no había yo cachado que era un demonio. Sí, el Leviatán, a veces creo que, no sé si fue H.P. Lovecraft el que lo utilizó como un monstruo marino, pero bueno, también es Satanás, Lucifer, Belcebú, Azaroth, Lilith, hay muchísimos, ¿no? Y de hecho Lilith ahorita es considerada como un demonio, pero Lilith fue la primer mujer, bueno, según cuenta la historia, no sé, la mitología, la Biblia. No, güey, porque en la Biblia no sale Lilith. Entonces, ¿cómo se sabe de eso? O sea, porque se supone que fueron como textos que se quitaban de la Biblia porque no iban con su adoctrinamiento panista. Bueno, Lilith se supone que fue la primer mujer, pero como ella no le hacía caso a... ¿Cómo se llama? ¿Adán? Ajá, porque ella no había nacido de su costilla, ella fue creada así como... Independientemente. De manera independiente, y pues ella no se le revelaba mucho a Adán y todo, entonces Adán dijo, no, esta pinche vieja está loca, ya no la quiero. No lavaba los trastes. Sí, no. Entonces fue cuando crearon a Eva a partir de la costilla, entre comillas, porque así ya iba a hacerle caso a Adán, porque nació de él. Y Lilith la desterraron y Lilith dijo, pues a huevo, en el paraíso está muy aburrido, y pues al parecer sí se acostaba con demonios. Que al chile suena más divertida esa. Sí, suena más divertida esa. Sí, a esa religión sí me uniría. Sí, güey, o sea, que andarle lavando los calzones a un pendejo. No. Por 10 años, ¿quién hace eso? Sí, güey. Maternar vatos. No, güey, ¿tú lo has hecho? Jamás, yo no, realmente. ¿Tú no? No. No, la verdad es que me habla el tanteo. Bueno, ahora eso nada más fue como una pequeña introducción de qué es la demonología. Digo, no les voy a explicar de cada uno de los demonios y de qué hace, porque pues no. Ahora les voy a hablar de algo que se llama la psicopatología, que es la ciencia que estudia los procesos patológicos de la mente en sus distintas dimensiones, o sea, la cognitiva, la conductual, la afectiva, la emotivo-relacional y la social. Y presta interés en su naturaleza y los orígenes de estos procesos. Esta se encuentra relacionada de la psicología clínica y de la psiquiatría, que es como, bueno, a partir de la patología es cuando se empieza a hacer esta distinción de qué es lo normal y qué es lo anormal, por así decirlo. El concepto que tenemos como enfermedad mental ha evolucionado bastante. ¿Viste alguna vez la serie El Alienista? No. Bueno, antes a los psicólogos psiquiatras se les llamaba alienistas, porque ellos trataban a las personas que están alienadas de la realidad. Ajá. De hecho hay una serie, está muy buena, sale Dakota Fanning y otros actores que no recuerdo cómo se llaman. Supongo que salen más actores en una serie. No, pero sale uno que sale en Marvel, que es como el que controla al soldado del invierno, y sale otro que fue Drácula en una película. Que se parece mucho a Orlando Bloom. Pero bueno. Orlando Bloom está bien deli, ¿no? Sí, está bien deli. Está deli. La neta. Qué bueno que Katy Perry lo hizo papá de su hijo. Sí, yo también lo haría papá de mi hijo. Bueno, no, güey, Orlando Bloom como que... No, a mí sí me gusta. ¿Sí? Pero... Entonces, Erendira se queda con Orlando Bloom. A mí nada más me gusta en El Señor de los Anillos. Ay, no, qué horror, no. No. Pero me gusta más su papá. El que sale en El Hobbit. Ufas. Daddy Issues. Oye. Este podcast se debería llamar Daddy y Mommy Issues. Sí. Pero... Porque eso es lo que más hablamos, güey. No es como que demos ahí un tipo de terapia.
No, güey, aparte, o sea, si empezamos a hablar de nuestros problemas, regresamos a que se deben a nuestra mamá o a nuestro papá. O a ambos cuando nos usaron un perro condón. Gracias. Sí, güey. Güey, o sea... O un miso. Güey, con un miso. Ya no usaron el condón. Güey, un es miso mucho más barato un perro condón. Vas a emperrar las mamás que nos tuvieron. Ya, dale. Ok, la conducta, así como el modo en el que se ha entendido y cómo se ha tratado, ha cambiado de muchas maneras. En la Edad Media, el término de enfermedad mental era donde adquiría un carácter religioso, ¿ok? Como consecuencia, obviamente, de la iglesia, porque la iglesia estaba metidísima en los aspectos de su vida, en cualquier aspecto. Ya no lo vemos ahorita, ¿no? No, No. no. No vemos a la iglesia metidas en nuestros putos ovarios. No, No. ¿en el tuyo? No, güey. En el mío tampoco. Y si Entonces, tengo una cruz al revés. Entonces, si en mi ovario no está, en el de nadie. No, güey. No, Punto. porque sabemos que la iglesia no es como que se meta en asuntos políticos. Que no le interesa. Sociales, o que un hombre que juró jamás tener sexo esté opinando sobre cosas, no sé, vaginas y úteros externos. Cuando se supone que no debería conocer ni siquiera uno de esos, pero bueno. ¿Sabrán dónde están? ¿En qué parte del cuerpo se ubican? No. No. Pero bueno, aproximadamente entre el siglo V y el siglo XIII, no sé por qué lo puse en... sin leerlo. La enfermedad mental aparece con el nombre de demonios, de demonología, ya que las enfermedades y trastornos mentales eran consideradas como posesiones demoníacas. Porque, y bueno, creo que esto lo habíamos hablado igual, creo que en el capítulo de las brujas, cuando no entendemos algo, le damos Habrás este hablado sentido. tú porque ese fue tu tema. Y es tu Pero podcast. tú también estás Es tu Epina. podcast. Ay, ni porque la llevé a una cita el domingo. No, el sábado. Ni se acuerda cuando El fue. Así de sábado. importante fue para ti nuestra cita de amor. La llevé a una cita de amor. Le compré una crepita. La tomé de la mano. Paseamos bajo la luz de la luna. Pero Nada más me agarraste porque si no te ibas a caer porque te dolían las patas. sí, es que me dio un abrazo el sábado. No sé caminar. No sé hablar, no sé caminar, no sé muchas cosas. Vivir. Sí, es que mi mamá se bajaba cuando estaba embarazada. Me hizo falta oxígeno en el crecimiento de feto. Pero bueno, las enfermedades mentales son demonios. ¿Por qué? Porque no conocían otra cosa y pues lo que más estaba ahí era pues la iglesia, la Santa Inquisición, todo esto. Entonces era como de, no le entendemos qué es demonios, ¿no? O sea, y era como el pretexto perfecto, ¿no? O sea, es como de, vámonos, de aquí agarramos, ¿no? Ese como que estaba medio rarillo, está poniéndose loquito. Y es un está demonio. como interfiriendo con lo normal. Sí, y o sea, güey, los tratamientos eran oraciones. Muy efectivo. Muy efectivas. Exorcismos, danzas, agua bendita, peregrinaciones. Y o sea... No intento juzgar las creencias de nadie, Ajá. pero... güey, Pero las vamos a juzgar. sí, o sea, y aún en la actualidad, o sea, siguen siendo estos remedios para muchas personas. O sea, muchas personas que no tienen acceso. Por eso siempre recalcamos, cuiden su salud mental. Porque muchas personas que es así como, o sea, prefiero aceptar que mi hija está poseída a que mi hija tiene un problema mental. Uh-huh. Y, o sea, por ejemplo, Querétaro, creo que les habíamos dicho que vivimos en Querétaro. Querétaro es un lugar que tiene, de hecho, una iglesia que se dedica a exorcismos. Es la capital del del exorcismo en México. Ajá. O sea, tiene todavía existe el exorcismo como remedio para lo que sea que se supone que funciona. Y a mí me encanta mucho esto de los demonios. O sea, a mí me maman los demonios. O sea, la historia, toda esta parte visual de los demonios, tan aesthetic, ¿no? Pero, sí, me maman. Pero siempre he sido como de... O sea, para creer que hay demonios debería creer en Dios y súper no creo en Dios, ¿no? O sea... Y es como de, no me imagino que si esta perra loca que tengo enfrente se me pone más loquita, la voy a ir a llevar a una iglesia que le hagan un exorcismo, ¿no? O sea, sí creo en fantasmas, pero no en demonios. O sea, en la existencia real. Ajá. Ah, ok. Sí, o sea, no creo que
que si de repente Erendira se pone a azotarse la cabeza contra la pared, voy a creer que es un demonio. Porque a ti ya te pasó y Ajá. dijiste, yo no tengo un demonio. Y eso no es un demonio, eso es depresión y Mis ansiedad y un ataque de pánico bien cabrón. Ajá. Pero bueno, las enfermedades mentales eran como las... Y sobre todo más que cuidar su salud mental, darle la importancia a la salud mental en general. O sea, no es como de, ay, le voy a dar una lechita caliente y que eructe antes de dormir mi salud mental. O sea, es darle la importancia que tiene la... Y en todo, no solamente hacia con ustedes, sino hacia con las personas que están cerca de ustedes, ¿no? O sea, si alguien se siente mal, si alguien se siente depresivo cerca de ustedes, no le digan échale ganas, no le digan ocúpense. O sea, no le digan vete a lavar un sartén. Sí, o sea, si no están informados, si no saben qué decir, tal vez sugiéranle, ¿por qué no buscas ayuda? Porque yo no tengo la información necesaria para ayudarte o el conocimiento suficiente para ayudarte, ¿no? Sí, o sea, si no sabemos qué hacer, acompañar es como la... Sí, o sea, no sé qué te pasa, voy a estar aquí. Pero si lo vamos necesitas... juntos, investigamos qué asociaciones hay, te llevo de la manita al psicólogo, estoy contigo si te sientes mal como para avanzar con tu día. Sí, pero por favor cuiden su salud mental. Manden memes y perritos. Stickers y perritos. Perritos. Tiki-takis de perritos y de perritos y gatos. Esa es la terapia que nos damos en el Porque ninguna de las dos es psicóloga, se sabe. Sí. Bueno, y a partir del siglo XIII, este castigo divino a una vida llena de pecadísimos, bueno, pecadísimos. Sus curaciones ya no solo eran agua bendita, ya empezaron con la tortura y la pena de muerte, ¿ok? Porque ya era como, pues cuando empezó todo esto a avanzar, lo de la Santa Inquisición. Güey, me acuerdo mucho que en Ciudad de México, de hecho creo que todavía está, el Museo de la Tortura. Yo fui cuando iba en secundaria y me acuerdo que me dieron uno de estos folletitos y o sea, entré y como que, no, o sea, no me sentí tan impactada. Y me dieron esos folletitos donde venían como todos los métodos de tortura. Sí. Y me acuerdo que leí el de la pera. ¿Sí sabes cuál es la pera? No. Es una cosa que tiene forma de pera, que tiene como dos rajaditas. Imagino. Te meten en tu vagina y se abre. ¡A la verga! Para destrozar todo tu cuello uterino. O sea, les hacían un Papa Nicolau. You mean. Muy hardcore, ¿no? Ajá. Pero sí. Güey, o sea, cuando yo lo leí fue como de, la madre. O sea, ya no pude leer lo demás. De hecho, probablemente ahí lo debo de tener porque soy acumuladora. Sí. Pero sí fue como de... ¿Qué? Ay, como que me dolió. Ok. Pero, bueno, ya empezaron con todo esto de torturas como súper cabronas y... Bueno, no sé si tal vez en algún momento hable de eso, tal vez. Pero sí estaban muy cabronas todas las torturas de la Santa Inquisición. Aquí en México también estuvo la Santa Inquisición durante un tiempo, porque fue parte de la colonización. Qué bonito. Es una de las herencias de la colonización. Tan bella. Ahora voy a hablar sobre Occidente nada más, no sobre Oriente, y 3 marcos culturales muy importantes en este tema. El primero es el bizantino, que se mantiene hasta el siglo XV y sirve como una vía de comunicación para la civilización grecorromana hacia el mundo árabe, ¿ok? Y del siglo IX al siglo XV los árabes transmiten la cultura griega y romana al occidente. Entre estas aportaciones fue algo de medicina y fueron de los primeros que fundaron centros de cuidados para enfermos mentales en ciudades como Bagdad, Damasco o el Cairo. O sea, estamos hablando de que ellos fueron los primeros como en tener como psiquiátricos, por así decirlo. Estar conscientes de lo Sí, bueno, tener un lugar especializado para enfermos mentales. Ajá. Pero si era así como de esto está pasando algo con su psicosis y sus restos, o no le encontraban explicación y los ponían en un mismo lugar a las personas. Pues supongo que al inicio sí era nada más de junto a todos los que están medio rarillos y ya, ¿no? Porque obviamente hay, por ejemplo, enfermedades físicas que te dan alucinaciones. Por ejemplo, cuando tienes fiebre. Sí. No, o sea, no estás enfermo mental, pero sí afecta a tu psique, ¿no? O sea, empiezas a tener alucinaciones. ¿Alguna vez has tenido una fiebre tan cabrona que... Güey, yo sí.
Me Ay, acuerdo- a ti todo te pasa. Ay, qué padre, la amiga uno más que tú. No, güey, pero no estoy muy orgullosa de eso. Pero, o sea, me acuerdo mucho que estaba muy enferma y me dejaban en casa de una tía y me prestaron el documental de los Beatles. Güey, estuve alucinando con los Beatles toda la perra noche que no sabía si seguía viendo el documental. O sea, no crean que mi alucinación fue, uy, qué divertida. No, o sea, pero más bien no sabía distinguir si seguía viendo el documental o me lo estaba inventando. Entonces hay ciertos datos de los Beatles que no sé si son reales o mi mente los formuló. Sí, no estoy hablando de alucinaciones de vi a Dios, se me presentó y no. Simplemente aluciné con los Beatles. Ok. Que es casi lo mismo. Ajá. Se me presentó Dios y me cantó. Una de las humano. figuras de esta época que más destaca en la psicopatología es una obra que se llama Avicena, que es uno de los cánones de medicina. No me pregunten bien, nada más tengo el dato. Todavía no llego a ese apunte. Y bueno, por último, el cristianismo ha sido el marco cultural que más ha influido a Occidente, obviamente porque la Iglesia Católica comenzó la instauración de medidas de persecución a toda persona que estuviese relacionada con brujería, magia o locura. Las tres por igual, porque las tres son lo mismo, ¿no? O sea, si esta persona es bruja, si esta persona hace magia, esta persona está loca, en No el mismo entiendo lugar. ninguna de las tres, entonces... Vámonos. Y las personas con estas prácticas eran disidentes o peligrosas, ¿no? O sea, ya atentaban hacia todo lo bueno y... Sí, güey, obviamente. Y Las que- buenas costumbres. Las buenas costumbres. Bueno, en la Edad Media se buscaba establecer una distinción entre los locos y los endemoniados. De hecho, hay algunos libros, por ejemplo, de Alberto el Grande, Santo Tomás, bueno, como santos, o sea, todos estos religiosos, porque muchos de los libros que fueron creados en esta época son por religiosos. Y de hecho, o sea, estuve intentando buscar como libros y todos eran como la demonología desde la vista de santo, no sé qué vergas, ¿no? O sea, y es... Pues es que, o sea, eran las personas privilegiadas que tenían acceso a una pluma y un tintero. Ajá. O sea, así de fácil. Sí, o sea, por ejemplo, Sor Juana, o sea, se volvió monja por eso, para, Sí, para poder tener acceso a acceso esto. Sí, porque a los medios que le permitirían hacer. para poder leer, ¿no? O sea, aprender a leer. Aprender. Y sí, o sea, casi todo lo que hay les voy a recomendar un libro. Está como... Deja de sobarte las chichis. Es que me están sudando. El underboob. Es que talla grande. Pero bueno, les voy a recomendar un libro. No crean que se van a invocar demonios de nada, ¿no? Está como Demonología 101, ¿no? O sea, muy básico si quieren entender algo de eso. Y bueno, algunos de estos libros establecieron las relaciones entre la enfermedad mental y todo eso de la demonología, ¿no? A partir de... Y no, obviamente no todas las personas religiosas eran malas, algunas realmente intentaban como que encontrar un porqué, ¿no? O sea, algunos entraban a la religión por esto mismo que les decimos, que querían tener acceso al conocimiento. Uh-huh. O sea, y era la única forma de acceder a... que aún así los doctores de esa época, o sea, todo lo que conocemos como de salud mental y de salud física, por ejemplo, los padres de la ginecología eran unos putos matadores. O sea, todas estas ilustraciones reales que tenemos de mujeres, o sea, ellos cortaban a las mujeres para la poder verga. ilustrarlas. Ay, Ujú. ¿por qué son así, Y hombres? algunas de ellas... Parito, dejen de existir, porfa. Sí, y algunas de ellas no estaban, o sea, no habían muerto. No habían muerto. Ay, Ajá. no. O sea, las abrían, o sea, y literal las rebanaban a la mitad para poder ver cómo era el sistema reproductivo. Y algunas de estas estaban embarazadas. Y como Ay, querían ver el proceso de los fetos, las abrían con el feto todavía adentro. Ay, pero salvemos las dos vidas, por favor. Ajá. Sí, entonces, qué padres los padres de toda la medicina, ¿no? Bueno, en los casos en los que se consideraba que la locura no obedecía a una posesión demoníaca, las víctimas, pues bueno, ya podían ser cuidadas o atendidas en sus casas. Y de no ser así, pues los llevaban a cárceles, ¿no? Casi toda la Edad Media, ya no tan Edad Media,
todos los enfermos mentales eran, enviados a cárceles. Sí, no, o sea, primero pensaban que estaban poseídos. Uh-huh. Ya, mientras poco a poco que pasó todo este pánico, fue como de, bueno, tal vez nos estamos mamando y estamos matando a mucha gente. Bueno, igual y si está loquito, pues mándalo a su casa y que lo cuiden a loquito. Si no tiene casa, si no tiene familia, pues mándalo a la cárcel, ¿no? O sea, para no tenerlo ahí en la calle. Sí, hasta los 1900, terminando 1900, todavía sucedía en México. Uh-huh. Y realmente los cuidados que han tenido los enfermos mentales a lo largo de la historia han sido pésimos. O sea... Sí, o sea, realmente en la actualidad todavía hay familias que si tienen a un niño con hidrocefalia o cosas así, lo dejan encerrado de por vida. Uh-huh. Y no lo dejan salir a la calle, ni que la gente ni siquiera se entere de su existencia. Sí, y deja tu hidrocefalia, o sea, inclusive sí. Síndrome de Down, autismo, o sea... Ajá. Enfermedades que, bueno, padecimientos, no sé cómo cuál sea la terminología correcta, ¿no? Bueno, situaciones que pues se pueden controlar, o sea, que las personas pueden llevar una vida normal con los cuidados, con la atención que deberían. Y creo que es como responsabilidad de toda esta generación que estamos actualmente a darle este espacio y lugar a los padecimientos mentales, ¿no? Uh-huh. O sea, y a nombrarlos, porque es como, o sea, todavía ahorita 2022 y yo le he dicho a personas así como de, tengo depresión, tengo ansiedad y tengo TLP, que es trastorno límite de la personalidad o borderline, y es como de, ay no, o sea, y si yo digo voy a un psiquiatra, tomo medicamentos, es así como de, ay no, es que esos te ponen súper mal y es que esos te cambian y es que eso... Y yo mismo tenía un poquito como el miedo, o sea, cuando yo empecé con tratamiento psiquiátrico, era como de, es que siempre he sido esta persona súper depresiva, ¿qué tal si se me quita lo depresiva y ya, ¿quién soy? ¿Quién soy aparte de esta mujer emo? y no, sigo siendo emo. Pero sí, o sea, inclusive las personas que estamos como un poquito más abiertas al respecto, seguimos teniendo como este miedo a qué tal si cambiamos, qué tal si eso, qué tal si el otro. Entonces, nada más para cerrar esta parte, no son demonios lo que tienen dentro, no es porque o a veces... Incluso, por ejemplo, los feminicidas que dicen, ay, es que el demonio me dijo, no. Sí, no, o sea, y muchos de ellos, para que se tenga un diagnóstico de esquizofrenia, no es de, ay, el demonio me hizo hacerlo, no, o sea, no. Se tiene que hacer un estudio de esto y no hay tantas personas esquizofrénicas como los feminicidas nos quieren hacer pensar, ¿no? O sea, no funciona así, o sea, me estás diciendo que toda tu vida, durante 40 años llevaste una vida social normal y nunca tuviste pedos y de repente el demonio te hizo hacerlo. Güey, sí, no la esquizofrenia así. No te da en una noche. Ajá, después de 40 años, no. Entonces, por favor, cuídense, no son demonios, los demonios no son las enfermedades mentales, dejemos de satanizarlas, literal, ya no son esos tiempos, entonces por favor cuídense. Esta vez también les voy a dejar algunos números en caso de que quieran buscar ayuda psicológica. De hecho, una de ellas es con gatitos. Bueno, su publicidad es con gatitos, no les dan terapia con gatitos. Esa sería muy buena idea, aunque yo me distraería mucho. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Y recuerden, es una enfermedad mental, no es un demonio. Gracias. Dale, dale. Si te gusta el reggaetón, dale, mami. Bueno, yo les voy a hablar de un fenómeno psicológico llamado disonancia cognitiva o cognoscitiva. Ay, es lo mismo. Nosotras, señoras psicólogas, uy. ¿Se acuerdan cuando les dijimos que no éramos psicólogas? Sí somos. No es cierto. Nos acabamos de autoproclamar. Ay, no podremos hablar, pero sabemos muchas cosas. Bueno, muy letradas. Somos. Una disonancia es una falta de correspondencia, conformidad o igualdad entre dos o más cosas. Una cognición es una idea. Entonces, la disonancia cognitiva es cuando dos ideas se contraponen en tu cerebrito. No es como que Mariana tiene una idea y yo tengo otra. No, en una misma persona se contraponen dos ideas. Güey, bueno, continúa, porque tengo muchas cosas que decir. Vamos a hablar de mi divorcio.
Bueno, una sí, situación sí, que pasa en mi sí, sí, tienes razón. Bueno, como personas vamos reuniendo y buscando la información. Y perdón si me oigo mucho de que voy leyendo, pero pues es información que obviamente, como no soy profesional en la salud mental. ¿Qué? ¿Me engañaste? ¿Qué? Eso es una disonancia cognitiva. Les acabamos de decir que sí, pero ahora ya no. Bueno, pues tengo que tener los datos, ¿no? Datos duros. Datos duros. No, no son tan duros, son mazo. Como slime. Como el tic-tac que te mencioné. Así. Okay. Bueno, como personas vamos reuniendo y buscando la información que se adecue o esté en armonía con las creencias que ya tenemos. Entonces, cuando ocurre una disonancia, se produce un malestar psicológico en nuestro cerebro, pues tenemos, como ya les dije, dos ideas que no son compatibles o se contraponen. Efectos especiales. Estas dos ideas se van a contradecir entre sí. Cuando nos encontramos en un punto o estado de disonancia, significa que estamos en conflicto con la información que estamos recibiendo del exterior. Entonces, lo más natural para nosotros y nuestro cerebro es buscar reducir ese conflicto de alguna forma. Intentamos racionalizar o justificar estas ideas, y la manera de hacerlo de nuestro cerebro es crear una tercera que nos ayude a justificar la información que ya teníamos y que sí nos hace sentido. Entonces, bueno, ¿qué? ¿Puedo alzar mi mano? ¿Puedo comentar algo? Sí, por favor. Bueno, este comentario de lo de mi divorcio es porque aunque yo me creía una persona feminista y que tenía ciertas ideas y que, inclusive que si Erendira hubiera hecho lo que yo hice o como yo estaba actuando hubiera sido así como de, güey, despierta por favor, ¿no? Y una parte de mí era como que me gritaba dentro así de, güey, por favor, ya, ¿no? O sea, deja, porque sí fui muy pendeja. O sea, era así como de, ya, por favor, o sea, neta, yo misma era como un conflicto diario, o sea, literal un tormento diario, o sea, es que sé que no debería, pero... Aquí estoy. Pero aquí estoy y que, o sea, no puedo hacer otra cosa, ¿no? O sea... ¿Y qué idea o cómo justificabas tu estancia todavía en esa relación? O sea, es que yo era como... O sea, sí tenía como yo esta idea que, o sea, aunque en teoría sabía como que todo esto del amor romántico y que es solamente una idea social, una construcción social que nos imponen, ¿no? O sea, aún así yo era así como de, bueno, esa persona era mi pareja, o sea, fue mi primer novio desde los 17 años, o sea, y era como de, bueno, es mi primer, y es esta idea del príncipe azul de solamente es él y no he estado con otra persona y ¿no? Entonces era así como de, y yo era mucho como de, es que prometimos estar juntos, ¿no? O sea, ¿cómo voy a romper esa promesa? Y de hecho es algo que le decía a Erendira hace poco, o sea, para mí, y tal vez suena muy tonto, pero era como de, es que ¿cómo puedes romperla? ¿No? O sea, ¿cómo yo le prometí esto, yo lo voy a cumplir, ¿no? O sea, no digo nomás por decir. Entonces era como de... Te dices a ti misma, yo sí soy una buena persona y parte de ser buena persona implica continuar con mi promesa. Sí, y güey, o sea, por ejemplo, yo siempre le decía durante la relación que yo era una mala persona y que él era una buena persona. Para que vean lo pendeja que fue Mariana, su ex es un racista. Y racista proclamado. Le incomodan las personas negras nada más. Nada más. Nada más. Pero, o sea, sí era como mucho conflicto interno porque era como de, o sea, y realmente esta persona, digo, no fue un pendejo toda la relación. Y yo creo que, por ejemplo... Bueno, tuvo sus highlights. Pero, güey, o sea, sí era como de, o sea... realmente hubo un momento en el que era muy mal pedo, o sea, y que yo era así como de, ¿por qué sigo aquí, no? O sea, yo creo que en este sentido tu disonancia te llevó realmente a un trauma. Sí, y de hecho, o sea, si ustedes me preguntan qué pedo con 2021, hay muchas cosas que no recuerdo. O sea, hay vacíos, lagunas mentales enormes que es así como de, no puedo. Uh-huh. O sea, realmente no puedo. Y sí era como, o sea, a lo largo de todo este año, o sea, fue como un trauma muy cabrón porque
era esta lucha continua conmigo misma, ¿no? Y por ejemplo, veía cómo las personas me decían cosas, así como se molestaban, y era así como de, güey, o sea, entiendo que estés molesta y que pero no puedo, o sea, realmente era de, no puedo, y realmente sí es un tormento mental, ¿no? O sea, yo sé que todos hemos tenido como esta parte de disonancia cognitiva en pequeños temas, tal vez, ¿no? Algunos más pequeños, otros más grandes, pero es un tormento mental porque tienes estas dos partes de ti peleando constantemente en tu cabeza todo el tiempo y, o sea, es ideológico, emocional, mental, o sea, y te afecta físicamente. Sí. Bueno, estos mecanismos nos ayudan en cierto punto a distanciarnos de las víctimas para así crear una idea de que nosotros no seremos una víctima más de cualquier tipo de violencia. Hasta cierto punto nos aleja de la realidad, ¿cierto? Sí. Güey, sí, cuando a mí, o sea, cuando iba a terminar la relación que hablé a este grupo de mujeres y le conté mi situación y me dijeron así de, bueno, te vamos a catalogar como violencia psicológica y económica, y yo así de, no me estás escuchando. No me estás entendiendo. O sea, a ver, déjate, vuelvo a explicar. Y así de, sí, por eso. Y así de, no, güey, o sea, es que tú no me conoces. Yo no sufriría violencia, o sea, soy chingona. Crecí en Ecatepec. Traigo mi filero. Traigo mi filero. Sí, güey, sí. Y bueno, esto no es positivo para nadie más que para el victimario, porque lo deslinda de sus acciones y hasta cierto punto nos expone a más violencias. Ejemplo, la existencia de estos gurús o como coaches, y también como estas, por ejemplo, las personas que te hacen ¿cómo se llama? La constelación familiar, ¿no? Que te dicen, tú no vas, o estos mecanismos de creencias que te dicen, tú no vas a aprender y no vas a salir del hoyo hasta que hayas aprendido lo que esta situación te está dejando en tu vida y todo esto. Y esto es súper revictimizante. El que te digan así como de, es que, o sea, lo que estás aprendiendo de esto, o sea, de por qué tendrías que estar enojada, esto te hizo crecer, o ve hasta dónde estás, tuviste que pasar por esto para llegar a esto, y es como de, güey, no tuve que pasar los momentos más traumáticos de mi vida para estar aquí, ¿no? Ejemplo, el pobre es pobre porque quiere, o sea, esto deslinda de su culpa como al sistema, al gobierno y todo, y te dice, las dos ideas son, quiero tener éxito económico, pero no lo estoy logrando porque allá afuera. Pero dices, no, porque yo lo estoy haciendo y yo me estoy chingando y yo estoy trabajando de sol a sol y seguro lo voy a lograr. Porque justo quieres lograr este éxito económico, ¿no? Todos estos sistemas de creencias no toman en cuenta lo que existe afuera, lo que está sucediendo, cómo influye como todo este sistema, la violencia y todo esto en tu situación. Sí, es un punto de vista muy privilegiado y muy ciego, ¿no? O sea... Y como que preferimos ver hacia allá o justificar todo eso antes que sabernos víctimas de violencia, sabernos que puede que nunca seamos millonarios, etcétera. Otro ejemplo de cómo vivimos el fenómeno de la disonancia cognitiva es un súper mundano, ¿no? Quiero ir de antro, pero en mi colonia ha habido muchos secuestros durante la noche en las últimas semanas. Entonces, ¿cómo le hago? Las víctimas seguro andaban en malos pasos, seguro iban vestidas de tal o cual forma, seguro sus amigos son unas malas personas, lo que sea, ¿no? Sí, porque quieres pensar de a mí no me va a pasar porque yo soy cuidadosa, porque mis amigos me cuidan, porque yo soy muy lista. Porque yo soy una niña de casa, lo único que quiero es salir a divertirme y no quieres poner en riesgo tu libertad, tu seguridad, todo esto. Sí, no quieres identificarte con la víctima. ¿A qué le suena esto? ¿A qué te suena? No sé. Revictimización o culpabilización de una víctima. Esto es un sesgo que nos ayuda a construir o reforzar nuestra creencia de justicia universal. ¿Qué es la justicia universal? Es una teoría que construyó un señor llamado Malvin J. Lerner.
es la teoría del mundo justo, en el que según este señor, las personas necesitamos creer que vivimos en una realidad en la que cada quien va a obtener lo que merece. Güey, sí está muy de la verga. Güey, y ojalá fuera así. Sí, o sea, realmente ojalá fuera así, o sea, conozco personas que son unas coleras, que son unos violadores y están ahí afuera libres sin que nada les pase. Si yo me cuido y me porto bien, según los estándares de lo que es bueno o malo que he aprendido durante mi crianza, entonces nada malo me va a pasar. Uh-huh. Sí, ojalá fuera así. Sí. Dígase un asalto, una violación, un manoseo en el transporte público, etcétera. Incluso me puede ir bien económicamente o en lo laboral. Y güey, o sea, esto de el que madruga Dios lo ayuda. Ajá. Sí, y realmente, o sea, que mencionamos otra vez, no es culpa de ustedes como víctimas, que los asalten, que lo que vaya a pasar. Y aún inclusive, bueno, por ejemplo, yo que pues siento que, aunque estoy un poquito informada y muy poquito, ¿no? Pero sí es como de, me ha tocado muchas veces que mamá no sean en la calle y es como de, tal vez no debí vestir así. O sea, y sí lo pienso. Incluso piensas, si me hubiera despertado más temprano, me hubiera ido en el camión anterior y no me hubiera tocado este pendejo y todo hubiera sido. O sea... Y te empiezas a culpar tú, o sea, por ejemplo, bueno, ya les he dicho, sí tengo mucho gusto. Y o sea, aunque yo no quiera, o sea, una blusa que a mí me queda escotada, pues a una niña sin busto le queda normal, ¿no? Y es como de verga, o sea, si ya sé que con esta se me ve mucho, y es que con este brasier, y es que o sea, realmente me empiezo a culpar a mí, porque un pendejo fue el que me manoseó, ¿no? O sea, pero sí empiezo a decir, y creo que sí es como esto de, bueno, es que entonces tal vez a la otra, si no me he visto así, no me van a hacer esto otra vez. Ajá. Y o sea, las personas que prefieren revictimizar a las víctimas es como de, no, yo me quiero seguir vistiendo así y no... Sí, fue culpa de ellas, ajá, porque sí... Es culpa de la otra persona y no mía. Uh-huh. Bueno, entonces empezamos a buscar elementos en las víctimas que a nuestros ojos justifiquen que hayan sufrido lo que sufrieron y encontrar elementos en nosotros que contrasten con la víctima y así yo saber que a mí no me va a pasar porque yo estoy actuando bien, bajo mis estándares, obvio, ¿no? Porque pues lo que es bien no es universal, las creencias de bien o mal. Entonces nos acostumbramos como sociedad a que las víctimas estén obteniendo lo que merecen, muy entre comillas, y las violencias dejan de ser indignantes. Nos volvemos indiferentes a los crímenes porque de otra forma voy a volverme yo consciente de que estas violencias en cualquier momento me van a suceder a mí. Y entonces mi tranquilidad desaparece y me vuelvo precavido y tal vez mi libertad se reduzca y ya no me voy a vestir como quiero, dejo de hacer las cosas que me gusten, ya no procuro los lugares a los que antes iba y me tengo que empezar a cuidar de lo que sucede allá afuera. Güey, por ejemplo, algo que como que sí me caló mucho fue, por ejemplo, el escuchar personas cercanas, llámese familia o amistades o conocidos, que critican a las mujeres que sufren violencia doméstica. Que es así que, ay, pues ellas por pendejas. ¿Para qué están ahí, no? Y es así como de, verga, entonces yo era la pendeja. O sea, y es así como de, ¿cómo voy a hablar contigo de eso si tú estás diciendo eso, no? Y me caga muchísimo y, o sea, si tú, persona que lo estás escuchando, sigues pensando de... Pues sí, les pegan ahí por pendejas porque ellas quieren seguir ahí y que luego llaman a la policía y ellas mismas defienden al marido y que no sé qué. Güey, o sea, no entiendes el contexto que tienen, o sea, ¿cómo se dice? O sea, que ya las tienen tan, brainwash. Cocowashadas, no sé, o sea, ajá. de... Que realmente ellas no lo ven, o sea, y ellas no lo ven como violencia. Hay sí, mujeres porque que la violencia no es de un día para otro, va, o sea, esto de la rana, ¿no? Si tú metes una rana en agua hirviendo, obviamente va a saltar y se va a ir. Pero si el agua va poco a poco calentándose mientras la rana está ahí, la rana no se va a dar cuenta hasta llegar a un punto de violencia extremo que es feminicidio. Y de hecho, bueno, más adelante voy a hablar, uno de los temas que quiero hablar es de narcisistas y sociópatas.
Y, o sea, tú no lo ves, porque aparte estas personas son muy listas en cuanto a eso, o sea, tienes este boom de amor, de cariño, de atención, de todo, y te vuelves como adicta a esta violencia. Yo, o sea, es lo que me decía mi psicóloga, o sea, tú ya eres como adicta a este tipo de violencia, o sea, de si no me trata así, entonces es como de... Porque según tu historia, tú aprendiste que eso es amor. Sí, y por ejemplo, o sea, ahorita con quien estoy saliendo, que luego le digo, voy a estar con mis amigas, y como que una parte de mí espera que se enoje, y es como de, ¿qué pedo? ¿Por qué no se enojó? ¿Qué no me quería ver? ¿Por qué no se está enojando y me la está haciendo de pedo? O sea, realmente el reaprender todo ese tipo de cosas que es un amor sano es muy difícil. Sí. Y bueno, entonces implicaría esto que vamos a tener que confrontarnos a nosotros mismos y nuestras ideas y creencias sobre lo que construimos en nuestra persona y nuestra identidad. Entonces buscamos una idea que nuestro cerebro encuentra una tercera idea que nos beneficie antes que confrontar estas dos ideas y llegar como a un acuerdo entre nosotros, ¿no? Este mecanismo se vuelve colectivo, esto de culpar a las víctimas porque me resulta más fácil. Y cómo cuidarnos y como ciudadanos nos volvemos pasivos y sin interés de exigir a las instituciones que hagan su trabajo, que es asegurar nuestro bienestar. Sí, porque se quejan más sobre que rayamos paredes que porque mataron a una niña. Y pues adivinen a quién le mama provocar la reproducción de este tipo de ideas. A las mismas instituciones y a los gobernantes, porque así nos mantienen callados. Porque, por ejemplo, ¿por qué desaparecieron a los otra vez? A los estudiantes. ¿Por qué desaparecieron a los estudiantes de Ayotzinapa? Andaban en malos pasos, andaban de revoltosos, robaron camiones, etcétera. Sí, porque es eso, o sea, todas estas personas que buscan justicia social es así, son unos revoltosos, son unos pinches por ejemplo, chairos, tú eres una madre de familia, tu hijo va en la escuela rural de ¿no? De Ayotzinapa. Y dices, a sus compañeros los mataron, en cualquier momento pueden venir con mis hijos, pero no creo, porque mi hijo es bien portado, mi hijo no anda robando camiones. Ajá, o sea, es esta idea de... Sí, tratar de salvarte. Sí, porque, o sea, y de hecho, personas que vivimos en México, que conocemos la delincuencia, que hemos sido víctimas de robo, de acuerdo, lo que sea, o sea, si somos conscientes de todo, o sea, inclusive, por ejemplo, Ere y yo que sí somos como conscientes, pero a veces es como de... Ajá, o sea, a veces es como de, pues vamos a pagar un poquito de eso y vamos a irnos a pedo y salirnos a las 3 de la mañana y pedir un Uber, ¿no? Porque, sí, o sea, si nos ponemos a pensar así de todo, pues no saldríamos nunca. Ajá. O sea, no saldría de mi casa y creo que llega un momento en el que estás tan empapado de estas noticias, de todo lo que está pasando, es como de... Si salgo a la tienda, ¿qué me va a pasar? Sí. Sí, o sea, yo cierro mi casa así... Sí, pero, o sea, por ejemplo, nosotras decidimos como olvidarnos un ratito de eso, ¿no? Uh-huh. El mecanismo de defensa de estas personas es culpar a las víctimas y justo esto hacer el contraste entre yo que soy un buen ciudadano, buena persona, buena mujer, buena mamá, buen niño. Es que mentalmente es más fácil. Claro, es lo que... Ajá, y bueno, por ejemplo, lo que estaba diciendo Erendira, yo le entiendo también como, por ejemplo, ir a terapia. O sea, ir a terapia es un enfrentamiento a ti mismo, ¿no? O sea, y por eso no muchas personas lo hacen, ¿no? O sea, porque estás cuestionando absolutamente todo. Y esto supongo que es algo parecido, o sea, es estarte cuestionando tanto lado A como lado B. Todo lo que has aprendido en tu historia como persona lo tendrías que poner en duda. Sí, o sea, por ejemplo, estas personas como súper religiosas de quiero tener sexo, pero no debería tener sexo. Y créanme que, o sea, conozco personas aún en 2022 que tienen 20 y tantos años que siguen teniendo este conflicto como de es que quiero y tengo el deseo sexual porque es completamente normal y natural, a menos que seas asexual, ¿no? Pero, o sea, de ahí en fuera es súper natural el que tengas deseo sexual, ¿no? Y es como ese conflicto de, pero es que no debería porque no estamos casados, no tenemos cuestiones morales, cuestiones religiosas. Ajá. Y... yo iba a comentar algo, pero ya se me olvidó. Pero X. Entonces, si preguntamos por qué desaparecieron esta niña, seguro su novio la desapareció, seguro salió vestida tal, seguro su mamá no la cuidó. Güey, el caso de Devani. O sea, dejaron de pensar en el pinche
taxis o los sospechosos, pero era de pinches amigas culeras. Ellas fueron las que no sé qué. Güey, las amigas no fueron quienes la desaparecieron. Porque cualquier las persona amigas... puede tomar un taxi, pero yo me puedo salvar de tener amigas culeras. Sí, y era así como de, a mí no me va a pasar porque mis amigas no son unas culeras. A mí, pues bueno, sí tengo una amiga culera, pero... Pero no culera, sí. No, nada más. Bueno, y entonces Me dice otaku. las autoridades se deslindan de no ejercer su trabajo adecuadamente y al mismo tiempo encuentran excusas para seguir haciéndolo de la misma manera. ¿Qué pasa cuando una mamá va a denunciar que su hija está desaparecida? Seguro se fue con el novio, al rato llega... Y denunciar a una persona, bueno, obviamente también a veces a niños, ¿no? Pero denunciar que una persona adulta está desaparecida es un pedísimo, porque es así como de, ¿cómo sabes que no se fue? Que esto, que lo otro, o sea, es muy difícil. Y aparte tienes a todos los medios que es así como de, mujer se fue de viaje sola y fue asesinada. Ajá. O fue encontrada muerta, ni siquiera del asesinado, no, fue encontrada muerta. Sí. Y pues bueno, si tus gobernantes y figuras de autoridad te lo dicen y te replican este tipo de pensamientos, no lo vas a poner en duda, no lo vas a cuestionar, no nada. Y entonces, cuando existen como este tipo de réplica de esta ideología por parte de las autoridades, las marchas para exigir justicia, en vez de tener, no sé, 1000 asistentes, empiezan a tener 600, 500, 400, y como decía, los crímenes dejan de ser no sé, dejan de dolernos como población y pues se vuelven como actos de justicia, entre comillas. Es difícil, pero la empatía es un primer paso para despojarnos de este deslindamiento. Las víctimas son hijas, son madres, son amigas de alguien y realmente me duele mucho tener que buscar maneras de convencer a las personas, sobre todo a las mujeres, de que nadie busca ser asesinada y desmembrada. Nadie se viste para ir a provocar a hombres a que nos manoseen, y entiendo el dolor que implica el hecho de saber que en cualquier momento la próxima puede ser tu hija, tu hermana, tu amiga. Pero como ya lo dije, culpar a la víctima solamente le quita la responsabilidad al violador, secuestrador, al pedófilo que le mete la mano a las niñas debajo de su uniforme. Por favor, seamos empáticas. Sé que duele, pero duele más una Ingrid Escamilla, una Fátima, duelen más todas las mujeres indígenas violentadas sexualmente, nos duele más una Devani y todos los otros 5 cuerpos que por nuestro afán de tener una falsa seguridad, ninguna institución las buscaba. Sí. Bueno, ese fue mi tema. Seamos más conscientes, por favor. O sea, si existiéramos para que nos violentaran, les prometo que no nos gustaría existir, que sí, no nos gusta, pero a nosotras nada más. Mucho menos nos va a gustar si nos violentan. Eso terminó muy triste. No, para alegrarnos el día, les comento que Mariana aquí en cuanto a esto, para mi tema escuché un podcast que se llama Sin Comentarios. Era un grupo de profesionistas de Jalisco, ¿cómo se dice? ¿Son los hombres? No. Bueno, de Jalisco. Para este tema habló un psicólogo, neurólogo, algo así. El video se llama Dejen de criminalizar a las víctimas y salió el 17 de agosto de 2028 y 2018 y 4 años después seguimos en las mismas. Ok, entonces la patrona me autorizó una nueva sección que se va a llamar Mi pregunta es el siguiente comentario, en el que yo le voy a hacer como... Bueno, cuando hicimos el podcast fue porque platicamos bien padre, Mariana y yo, y siempre como que nos cuestionamos cosas y tratamos de ir aprendiendo, entonces siento que esta dinámica de cada quien traer un tema está padre, pero pues no nos deja como platicar tanto como lo hacemos normalmente. Entonces se me ocurrió traer temas todos los capítulos para darnos chance de platicar un rato. Y
para el primer tema oficial de la sección, mi pregunta es el siguiente comentario. ¿Tú crees que los hombres que no trabajen son una red flag? Sí. ¿Andarías con alguien que no trabaje? No. Ok. No, güey, no, o sea, tengo ya casi 30 años. Ajá. Cómo me cago que digan de pinches interesadas, pero me vale dos vergas. Sí, pero, o sea, esa vez hasta estaba viendo un TikTok aquí de, güey, si te parezco interesada es porque no tienes la capacidad económica para... Y es como de, a ver, perro, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, como 5 trabajos. Y le chingo cabrón. Y, o sea, y estoy pagando una casa, y estoy pagando un crédito, y no tengo muchos muebles, no tengo un sillón. Erendir está sentada en una silla que está rota del respaldo. Y que me saca moretones, güey. ¿Qué? Esta me saca moretones. Cuando me siento como me siento, me saca moretones. Ah, sí, de acá. Porque no alcanzo el piso, entonces tengo que cruzar los pies. Sí. O sea, y es como de... O sea, yo he estado... Y aparte, bueno, yo trabajé desde muy chica, entonces como de... Le estoy chingando, trabajo, tengo 2 carreras, estoy haciendo una tercera, estamos viendo para estudiar otra, o una maestría. Entonces así como de, soy una mujer muy vergas, cuando tengo buena autoestima. Pero es como de, sí, somos muy vergas, o sea, somos listas, estamos bien pinches delis, o sea... Porque aparte, o sea, independientemente de todo esto que tienes de... Trabajo un chingo, me esfuerzo, lo que sea. Todavía me esfuerzo por verme bonita, por maquillarme, por pintarme el cabello. Y ser bonita no es barato. No es barato. El maquillaje es muy caro, que yo gaste a veces de más. Otra cosa, la ropa... Nadie te está preguntando. La ropa es cara la también. Ropa es cara. O sea, y bueno, o sea, igual en una relación, creo que sí somos buen pedo. A veces me paso de maternar, pero ya intento no hacerlo. Ya les doy de comer, güey. Sí, exacto, o sea, no somos... Es como de, dude, vente, desayunamos wafflecitos. Sí, yo soy, o sea, uno de mis lenguajes del amor es como dar regalitos, así como de un chocolatito y te hice una cartita o cositas así. ¿Quieres decir que el chocolate que me chingué hace rato era para tu ser amado? No, podía ser. El chocolate que sí, ya se lo di. Ok. Pero, o sea, sí, inclusive con Erendira o con mis amigas, como, digo, a medio de mis posibilidades económicas, ¿no? Sí, como, claro, o sea. Pero, o sea, güey, aparte, ahorita, la persona con la que andaríamos... Güey, yo doy los mejores regalos del mundo. Erendira una vez en un cumpleaños me regaló una paleta de maquillaje y la hija de la verga me la pidió de regreso, no se la di. Pero güey, así de vergas estaba mi regalo que está yo lo que... Miren nada más, esa es la mejor amiga que tengo. Así de buenas elecciones hago. Por eso, miren, soy adicta al maltrato y aquí estoy con Erendira. Me da mi dosis de maltrato. No, pero o sea, sí, porque para empezar, ¿qué van a tener en común? Sí, güey, o sea, tú vato eres un huevón que ni se preocupa por trabajar y yo estoy aquí chingándole. Sí. ¿Qué me vas a venir a aportar? Y para mantener otro vato ya no tengo 17 para hacer otro. Ajá. Sí. Sí, no, o sea, a estas alturas andaríamos con alguien de 30 años. Uh-huh. O sea, sí, como de 28, 30 años. Y es como de... Y que a esta edad no se preocupen por producir y por trabajar. Si no tienes un trabajo estable... No, y por ejemplo, sí estuve pensando como en eso y dices, va, no tienes un trabajo de oficina y el trabajo normal que conocemos, pero ponte a producir dinero para no estar dependiendo de otra persona, para no cargar los pantalones que usabas hace 10 años, la playera que usabas hace 10 años... O sea, porque las dos tenemos nuestra marca. Qué chingón sería para cada una que nuestra marca fuera lo suficientemente sustentable para vivir de eso. Ajá. Entonces, si tú, persona, no tienes un trabajo de oficina, al menos, o sea, haz algo. Lo que sea que hagas que te alcance para existir. Para mantenerte y no para mantenerte en casa de tus papás. Uh-huh. Sí. Ahora, que vive en casa de sus papás, ¿red flag o no red flag? ¿De qué te ríes? De nada, güey. Ajá. No sé. O sea, cuando empecé a salir con personas, uh-huh, con hombres, o sea, después de que terminé mi relación, me sorprendió mucho la cantidad de... O sea, solamente conocí varios. Solo conocí 2 vatos que no vivían en casa de sus papás.
O sea, ya sea con ellos o ¿A qué fuera. edad empezaste a vivir sola o sea, fuera de casa de tus papás? O sea, yo empecé a vivir fuera de casa de mis papás a los 18. Pero realmente siempre he sabido que no es una situación ideal. O sea, si yo hubiera podido, hubiera sido después, ¿no? Y creo que eso es algo que todavía como que intento en cierta manera, porque por ejemplo igual Diana es algo que a veces me decía, ¿no? O sea, de, pues güey, no es tan fácil, ¿no? O sea, ser independiente, vivir solo, o sea, ¿cuánto pagamos de renta? Y a esa edad, o sea, realmente era una chinga. Yo no podía, o sea, yo sentía que no podía. Vivía con una pareja y solamente por eso podía. Yo salí de casa de mi mamá a los 18 años también a estudiar, entonces tuve este privilegio de que durante 3 4 años ella me pagara pues el 80% de mis gastos porque aún así yo trabajaba o sea, durante el periodo escolar trabajaba, en vacaciones trabajaba. Entonces, pues como que mis gastitos de gustitos lo absorbía yo. Sí, Y sí me o sea, lo mismo, ¿no? Que voy yo a hablar con un vato que vive en casa de sus papás. Ojo, hay muchas situaciones en las que sí es necesario que la persona tenga que vivir en casa de sus papás, ¿no? Ya sea porque los ayuda, porque es su cuidador, porque lo que sea. De esas personas no estamos hablando de las personas que por decisión propia, porque no hay como algún factor que los obligue a estar ahí. Uh-huh. A mí realmente se me hace un... No podría. Y lo mismo, ¿no? Estuve saliendo con menos personas que Mariana iniciando el año. Aquí nos los shameamos. No estamos en los shameando, solamente quiero hacer un punto. Salí siempre con personas mayores que yo tengo 27, ellos tenían... El mayor era de 35. ¿El señor tenía 35? Y estamos dando datos, ¿de verdad o no? Y la mayoría vivía con sus papás. Sí, solamente uno de ellos era porque era cuidador de su mamá. Pero es como de, ¿qué está pasando? O sea... Y realmente no son hombres. Y no te voy a decir de que, ay, desde los 18 te tienes que salir, no, o sea, lo que sea, ¿no? Pero sí es como de, güey, si no tienes realmente algo que te obligue a estar ahí, ¿cuál es tu pretexto? ¿Cuál es tu pretexto para encajarle tu existencia todavía tantos años a tus papás? Y no pagan renta, pero ustedes pagan con su salud mental al chile, porque, o sea, las personas que ya están grandes y que siguen viviendo con sus papás, o sea, ellos mismos lo dicen, o sea, es de súper difícil. ¿Por qué? Porque ya tienes casi 30 años. Sí, ¿cuántos años tienen tus papás? Ya son unos ancianos. Sí. Y perdón, es que este tema me caga es que, güey, ¿por qué siguen viviendo en casa de sus papás? Sí, Argentina tiene un pedo muy grande con eso. Yo intento, como a partir de muchas situaciones, y a veces sí soy muy juzgona e intento que se me quite eso, porque sí lo soy, no, o sea, soy muy criticona y a veces como de, a mí qué chingados me importa, y es como de, muchas cosas que yo juzgaba las hice, y hasta peor, entonces como de, no sabemos la situación. Y yo entiendo que es muy difícil, porque en esta economía es muy difícil, o sea, en Querétaro, que es donde la ciudad donde vivimos, la renta más barata está en 4,000. Pero tú estás pudiendo, ¿sí o no? ¿Tú estás pudiendo, sí o no? Sí, claro, o sea, sí estoy pudiendo, pero sé que desde chica he tenido esta idea de, pues, tienes que poder, ¿no? O sea, aún, por ejemplo, cuando se fue mi ex, que era como un gran apoyo económico, obviamente, fue como de, verga, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, y nunca me planteé regresar con mis papás. Mi mamá, de hecho, como que lo sugirió y así como que, no, o sea, no... Creo que tendría que ser una situación muy extraordinaria para siquiera contemplarlo. O sea, entiendo que muchos... Porque, güey, o sea, la gran mayoría de las personas que conozco de mi edad ahora que salí de mi huevito viven con sus papás. Y personas inclusive más grandes. O sea, son muy pocas las que viven solas y las que viven... Bueno, solas, no con sus papás, viven con pareja. Uh-huh. O sea, personas solas como por ejemplo tú... Yo hice un estudio de campo. Contadísimas. Tengo un amigo de 35 años, le pregunté
¿cuántas personas, hombres, tú conoces que vivan solas, sin familia y sin novio? 2. Estaba contemplando a 2 personas de 10 de sus conocidos. Los otros vivían en casa de papás o vivían con su pareja. Sí, por ejemplo, igual le llegué a preguntar eso a mi ser amado. Uh-huh. Y, o sea, también tiene como muchísimos grupitos de amigos que de la prepa, que de la universidad, que de tal, ¿no? Y es como de, ok, de todas las personas que conoces, igual, ¿cuántas viven? Y es como de, o sea, creo que como 3, 4 viven con pareja y solo como 2 viven solos. O sea, solos, ¿no? O sea, y estamos hablando de un grupo de amigos como de 30 a 35. ¡A la verga! Ajá. Entonces... que rondan los 30 años. Sí, o sea, que están entre 28 y 35 años. Uh-huh. Entonces sí es como de verga. Y, por ejemplo, no sé si sea como algo como de cierta sociedad. Porque, por ejemplo, personas que yo conocí o que conozco de Ciudad de México ya viven solas. Sí, y o sea, con roomies, ¿no? Con roomies, pero ellos hacen el esfuerzo de tener una independencia. Y en Ciudad de México es mucho más caro. O sea, por ejemplo, el departamento donde estábamos en Ciudad de México, o sea, la renta de esos departamentos está entre 8,000 y 9,000 pesos. Y que sabemos que... Y a lo que yo me refiero, o sea, con mi pregunta de ¿tú puedes? O sea, yo igual pago 4,000 pesos de renta, que es el 40% de mi salario mensual. Y sí, o sea, yo estoy consciente de que económicamente estoy muy mal, tengo deudas, pero no cambiaría mi estabilidad económica por regresarme a vivir con mi mamá. Ni de pedo. No, yo tampoco, o sea, ni de chiste. Y, por ejemplo, ahorita... yo soy como de las pocas millennials que está pagando una casa, uh-huh. Porque eso también lo veo, o sea... Y sabes que es que también tú tuviste como suerte de comprarla uh-huh. Como... Sí, o sea, por ejemplo, cuando compramos la casa nos costó 800,000. Ahorita esta perra casa... No crean que tengo la mansión, o sea... No, es una casa de Infonavit. O sea, sí, que no sea parte de un fraccionamiento de Infonavit no sí, quita que sea una no es una casa estructura. grande, ajá, no es una casa grande, no tiene la mejor nada. Y ahorita esta casa, así como está en 1,200,000, 1,300,000. O sea, y espera, con 4 dijimos años... que esta sección era para ponernos felices. Bueno, red flag, si no... Pues, para mí red flag si no viven solos. Y red flag, porque incluso a mi edad que viva con roomies es como de, no, gracias. Creo que en ciertas situaciones. Bueno, red flag si no trabajan, red flag si viven con sus papás. Tus conclusiones. A manera de conclusión, si no trabajan, sí, no, definitivamente es un no. Porque, perdón, esta pregunta va porque vi a una chica que estaba haciendo preguntas como en la calle y le preguntaron a una morra, ¿no? Red flag si no trabaja, y le decía a la otra morra, no, porque el trabajo no define a la persona o su trabajo no... Y, o sea, sí, no importa el trabajo que tengas, mientras seas consciente de que para existir necesitamos dinero. Pregunta, y esto, bueno, no sé, ¿tú andarías con alguien que, o sea... que no tenga como una carrera ni nada, o que no sea como muy estudiado? Sí, obvio, que se dedique a un oficio. Tus conclusiones. ¿Sí? No andaría para nada con alguien que no trabaje, o sea, no, ni de chiste, o sea, tal vez si supiera que como que se acaba de quedar sin trabajo, porque bueno, también sé la situación del desempleo y todo, jobs. Pero que esté como en between jobs y que sea como de... que esté en una búsqueda activa. Ajá, que realmente, y que esté... Sí, o sea, que tengan como la suficiente, como de... Bueno, por ejemplo, yo estuve sin trabajo unos meses, pero aún así... Yo no pedí... tu bazarcito. Sí, nunca pedí dinero a nadie, ¿no? O sea, que hacía mis chambitas o lo que fuera, ¿no? Uh-huh. De lo que fuera, pero yo conseguía, ¿no? Para mantenerme. Y no pedí como a nadie. Y que vivan con sus papás, creo que solamente como bajo cierta situación. Obviamente, ¿no? O sea, la persona con la que salgo... Yo no, porque incluso si hay circunstancias que lo obliguen a estar ahí, entonces tampoco es, o sea, no está disponible para tener una relación, porque tiene otras prioridades, y no que yo busque ser una prioridad, sino que no existe tanta libertad
para tener una relación. Güey, yo no daría menos con un vato que estuviera cuidando a su mamá. No, sí, por supuesto que no. Porque aparte sería así como de, ay... Yo, por ejemplo, no planeo cuidar a mi mamá de vieja. No, por ejemplo, es como de, ok, tienes tu trabajo, cuidas a tu mamá, ¿y en dónde estoy yo, no? No, y aparte, por ejemplo, siempre he tenido esa regla de nunca andar con alguien que tenga hijos. Ah, también, Por lo mismo. sí. Y bueno, por mis daddy issues, que sería como de no le quiero quitar el papá a una niña. Sí, claro. Bueno, gracias amigos por escucharnos y Si quieren ahí, coméntenos si es red flag para ustedes. No, no es si quieren, no es opcional, por favor coméntenos si si lo consideran red flag. Red flag, que tenga trabajo, que no tenga trabajo. Bueno, que no tenga trabajo, que tenga trabajo es red flag. Está pendeja. Si es red flag que no tenga trabajo, si es red flag que viva en casa de sus papás. Gracias amiguitos por escucharnos. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, calificar el episodio si les gustó, compartir también nuestro podcast. Sí, compártanos. Ajá, para que tengamos más seguidores y así. Y no nos pongamos tristes. Bye. Bye.